Bienvenidos a este episodio especial sobre relaciones internacionales. Hoy vamos a recorrer juntos el origen, las teorías y los grandes debates de esta fascinante disciplina. Soy María Camila Ramos, internacionalista, y me encuentro en la ciudad de Bogotá junto con Silvio Roballo. Compañeros internacionalistas, buenas tardes. Soy Silvio Roballo, como ya lo mencionaba Camila, y hoy haremos de forma clara y directa la explicación, porque las relaciones internacionales no son solo política exterior, son la llave para entender cómo funciona el mundo y por qué los estados, organizaciones y demás actores interactúan como lo hacen. Y también queremos dar respuesta al objetivo que nos propone la profesora Sulamit Rodríguez, que es explicar cómo surgen las relaciones internacionales como estudio, cuáles son sus teorías, sus paradigmas, sus enfoques y los debates que sirven como herramienta analítica para analizar esta complejidad. Súper. Vamos a hablar un poco ahorita del origen académico de las relaciones internacionales. Esto suele situarse en 1919 con la creación de la cátedra de Woodrow Wilson en Gales, como bien lo menciona Celestino del Arenal y Barbero, después de la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, el estudio de los asuntos internacionales se encontraba disperso entre el derecho, la economía, la historia y la filosofía. Así es, Camila. Todos estos fenómenos concernientes al sistema internacional se situaban simplemente en el análisis de ese sistema de estados nacido con la Paz de Westfalia en 1648. Entonces, podríamos ver que la creación de esta disciplina busca ser un campo independiente que dé herramientas para entender por qué los estados van a la guerra. Y realmente este es uno de los interrogantes más grandes que tiene nuestra disciplina. ¿Cómo podemos nosotros entender el por qué los estados van a la guerra? Y sobre todo en términos modernos, tratar de dar la explicación a todas las interacciones de los diferentes actores y los fenómenos del sistema internacional desde un punto diferente al que trata de explicar un enfoque netamente realista. Silvio, muy buena tu pregunta. ¿Por qué los estados van a la guerra? Comprender esto es necesario para entrar en materia a la construcción relacionada con esta disciplina. Ahora bien, la disciplina está basada en tradiciones clásicas que están contenidas en pensadores clásicos como Maquiavelo, con su obra El Príncipe, Hobbes con el Leviatán, Kant La Paz Perpetua y Grocio con el derecho de guerra y paz. De ellos nacen las dos teorías fundadoras, el idealismo liberal y el realismo. Así es, Camila. Vemos ahora que estas teorías fundadoras hacen parte del campo positivista. Esto quiere decir que realmente viene de una estructura rígida de comprobación científica que van a dar sus orígenes a las demás teorías de las relaciones internacionales, pero que realmente vienen derivadas de un campo de estudio que trata de verse como una explicación. Vamos a ver cómo el idealismo-liberalismo, que está inspirado en Kant, como lo decía Camila, con su idea de la paz perpetua, confía en la cooperación, el derecho internacional y las instituciones multilaterales como mecanismos para reducir la guerra. Woodrow Wilson es uno de sus principales exponentes con la postulación de sus 14 puntos, como lo mencionó Camila anteriormente. Vemos que esta teoría evoluciona el pensamiento liberal que surgió precisamente con la creación de la Liga de las Naciones, que era el último punto de Wilson, que incorporó el análisis sobre interdependencia económica, regímenes internacionales y cooperación, que de acuerdo a Robert Cohen y Joseph Nye, que son los exponentes destacados de esta teoría. Ahora vemos en contraposición el realismo político, un poco más centrado en el Estado y en el equilibrio de poder, propuesto generalmente por Maquiavelo y por Hobbes, y que sostiene que los estados actúan en un sistema anárquico donde el poder y la seguridad son prioritarios. Hans Morgenthau consolidó esta visión ratificando esos postulados del paradigma tradicional, como ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Silvio, continuando con este tema, vemos que en la historia de la disciplina de Thomas Kuhn nos habla de tres paradigmas claves, ¿sí? Como el realista o estatocéntrico. También vemos un poco de el marxista o de la dependencia.
Y finalmente, el de la sociedad global o interdependencia. Correcto, Camila. Lo importante de estos paradigmas, como lo bien lo mencionabas, es que dan las bases para partir con unos postulados específicos que darán origen y darán forma a todo este acervo epistemológico necesario para el campo de estudio de las relaciones internacionales. Entonces, vamos a ver que, de acuerdo a lo que nos decía Thomas Kuhn, los paradigmas no son otra cosa que los postulados fundamentales sobre el mundo que centran la atención sobre ciertos fenómenos determinando su interpretación. Esos paradigmas, como bien mencionaba Camila, son el paradigma tradicional, también llamado realista o estatocéntrico, como mencionó, los cuales tienen unos postulados que son que no hay una separación entre la política interna y la internacional y el poder y la seguridad están por encima de todas las motivaciones humanas. Dos, los principales actores son los estados. Tres, el conflicto es la dinámica por excelencia de las relaciones internacionales, siendo el poder el factor fundamental. Para el paradigma de la dependencia, también llamado como neomarxista, considera que el mundo es un solo sistema económico dominado por el capitalismo, con una fuerte desigualdad económica entre el centro y la periferia. Ya se pierde esta discusión entre este y oeste para convertirse en norte-sur. La imagen representa es de carácter pesimista. Un segundo postulado de este paradigma es que el sistema capitalista mundial es la unidad de análisis principal. No hay diferencia la política estatal de la política internacional. Y todos los actores podrían verse ya no solo como estados, sino empresas transnacionales, ONG y entre otros, existiendo unas relaciones claras de dominación y explotación. Y el tercero es que las relaciones en el sistema se caracterizan por la dependencia norte-sur, como ya lo habíamos hablado, así como la lucha de sectores oprimidos contra la explotación, de acuerdo a lo que nos dice Celestino del Arenal. Y el último paradigma, el de la sociedad global, nos dice que el mundo es una sociedad global que está caracterizada por la interdependencia y la cooperación. Diferente al paradigma de la dependencia, en donde hay relaciones de dominación, aquí simplemente vemos una interdependencia en donde los estados necesitan cooperar para poder cumplir con sus fines. El segundo postulado es que el sistema internacional ya no es de carácter estatocéntrica como el anterior paradigma, sino que tiene muchos más. Tiene organizaciones gubernamentales y estatales, transnacionales, supranacionales y personas con alta influencia. Y adicional, el último punto es que la política interna y la política internacional no se separan. La interdependencia y las demandas de desarrollo económico obligan al Estado a abrirse al exterior. Por tanto, su comportamiento es en términos de cooperación, no solo en términos políticos militares. Sus principales exponentes son Robert Keohane y Joseph Nye, como mencionamos anteriormente. Silvio, esto se está poniendo bueno, porque ahora vienen un punto clave que son los grandes debates que han marcado la evolución de la disciplina. Vemos, por ejemplo, el idealismo versus el realismo. Esto produce en el eje ontológico de la disciplina que se centra en la naturaleza del sistema internacional, en donde los idealistas abogan por la cooperación y el institucionalismo, mientras que los realistas enfatizan en la competencia, el conflicto y el equilibrio de poder. Ese es uno de los primeros debates. Ahora bien, estamos en el segundo debate, tradicionalismo versus cientificismo. ¿Qué es esto? O sea, esto es una locura, porque adicional vemos que se centra en cuestiones metodológicas relativas a la forma como se deben abordar los estudios de las relaciones internacionales, generando una competencia entre aquellos que abogan por una metodología humanista apoyada en la historia y entre aquellos partidos del método científico de corte positivista. Tenemos un tercer debate que está en interparadigmático, que está entre el neorrealismo y el neoliberalismo. Se analiza un poco la influencia de la estructura del sistema internacional en el comportamiento de los actores. Vemos que Waltz postula el neorrealismo centrándose en la anarquía del sistema como un factor determinante, mientras que el neoliberalismo, propuesto por Robert Keohane, que destaca cómo a través de instituciones
se pueden desarrollar la cooperación entre los estados. Y bueno, finalmente, el último debate, racionalismo versus reflectivismo. Esto se representa como la confluencia de las perspectivas racionalistas y constructivistas, reordenando el panorama teórico en la disciplina a través de la exploración de la naturaleza, del conocimiento y la construcción social. Perfecto, Camila, es interesante los debates. Vemos cómo todo se va uniendo y cómo podemos entender ahora un poco mejor cómo se desarrolla toda esta epistemología de nuestra ciencia. Ahora vemos que cada debate de los que mencionaste responde a contextos históricos y a preguntas distintas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la globalización actual. Pero hay que tener en cuenta, Camila, que ese segundo debate, el tradicionalismo versus cientificismo, también nos va a dar una luz de por qué o por qué hay un problema, por qué existe un problema entre si las relaciones internacionales son una ciencia o son una disciplina. Sí, Silvio, una cuestión interesante, además de si las relaciones internacionales son una ciencia o una disciplina. Se dice que el positivismo las acerca a la ciencia, buscando objetividad y verificación empírica. Perfecto, Camila, sí, tienes toda la razón. Como podemos evidenciar, todo el desarrollo del cuerpo de teorías que vimos tiene la intención de poder predecir el comportamiento de los actores y todos los fenómenos que ocurren dentro del sistema internacional. Pero como menciona el Arenal, si esos fenómenos se pueden verificar empíricamente, la aproximación al estudio de las relaciones internacionales ha de ser científico. Pero surge el siguiente interrogante. ¿El campo de las relaciones internacionales constituye una ciencia autónoma con una perspectiva científica propia o constituye parte de otras ciencias sociales que es de donde ella haya su razón científica? En efecto, es aquí en donde surge la dificultad de establecer una definición entre ciencia y disciplina que hace referencia precisamente a esa multidisciplinariedad. Desde esa perspectiva, la definición propuesta por Wright, que cita del Arenal en su libro de Introducción a las Relaciones Internacionales, infiere que cuando la disciplina de las relaciones internacionales contribuye a la comprensión, predicción, valoración y el control de las relaciones entre los actores y los estados y de las condiciones de la comunidad universal o global, siendo al mismo tiempo historia, ciencia, filosofía y arte. De esta manera vemos que la creación de la disciplina de las relaciones internacionales se argumenta que solo puede existir si se desarrolla un cuerpo teórico que genere y consolide a través de debates epistémicos, como bien se propuso Barbé. Entonces, como vemos, si es ciencia o disciplina depende del conjunto de epistemológico que utilicemos y del contexto propio desde donde se vaya a hacer un análisis. Silvio, o sea que en resumen, entender las relaciones internacionales implica conocer su historia, sus teorías, sus debates, pero también reconocer que la realidad mundial es cambiante y compleja. Correcto, Camila. Y también se tiene que tener en cuenta que cada teoría está situada en un tiempo y en un lugar específico, así como que también es condicionada por la influencia cultural, social e ideológica. Entonces, Camila, vemos que todo lo que tenemos en el campo de relaciones internacionales puede ser tanto disciplina como puede ser una ciencia. Silvio, qué bueno que tengamos estos espacios para ampliar nuestros conocimientos y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Compañeros, feliz tarde y nos vemos en un próximo episodio para ampliar más nuestro conocimiento.